hasta este momento en relación a nuestra clase haya servido como estímulo para retomar este estudio y interiorizarnos un poquito más en el pensamiento del apóstol Pablo, cómo él interpreta las realidades de su tiempo, y nosotros la tenemos acá en las cartas denominadas Paulinas, específicamente la que estamos revisando por ahora, que es la carta a los Filipenses. Esta ya es nuestra segunda clase y antes de continuar, quiero que repasemos un poquitito sobre la paternidad epistolar. Algo mencionamos la semana pasada en la clase. Para esto nosotros debemos decir que se habla de evidencias internas y evidencias externas para determinar o decidir cuando una carta, un libro, una epístola en este caso, pertenece al autor que se está autodenominando como el que la escribe. Como evidencia interna, nosotros podemos tener en la misma carta, se puede decir que es la que nos dice quién es el autor. Por ejemplo, dice que el autor de la epístola es el apóstol Pablo, eso lo encontramos en el capítulo 1, versículo 1, si bien se incorpora a Timoteo también, quien permanentemente tiene en su memoria los filipenses, particularmente en sus oraciones y en su gozo. Eso lo tenemos en el versículo 1:3 al 7, donde se doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es justo que yo sienta esto por todos ustedes, porque los llevo en el corazón, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes participan conmigo de la gracia. Además, Él los añora profundamente ahí en el 1:8, porque Dios me es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. En la medida que vayamos revisando nuestra carta, nos vamos a encontrar con estas expresiones de Pablo, que los filipenses han pasado a ser muy entrañables, muy cercanos a él, porque fueron los que participaron cuando él estaba en la prisión. Bueno, se esmeraron por hacer partícipe su amor, no solamente de palabras, sino manifestado en acción. Aunque señala estar prisionero en el 1:7, el versículo 3 y el 14, considera que tal sufrimiento es beneficioso para la causa del Evangelio. En el 1:2 dice confiar en su liberación y en que no será avergonzado. Eso lo encontramos en el 1:19 al 20. Dice, yo sé que por la oración de ustedes y con el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto redundará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza y como siempre, también ahora Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Y aunque experimenta una lucha interna en el 22 al 25, dice, pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo que es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes, y confío en esto, y sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe. Es interesante que el pensamiento del apóstol Pablo, que está en prisión, está en una situación de riesgo, pero aún así en su dilema que él manifiesta aquí, en su lucha interna, él sabe que en cierta manera no va a partir, porque es necesario que él continúe la obra que Dios le ha encomendado. Y bajo esta condición anima a los filipenses a seguir luchando con la misma confianza que él ha luchado por el Evangelio. Eso lo encontramos desde el verso 29 y 30. Porque por causa de Cristo a ustedes les es concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Y tener el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora saben que hay en mí. Entonces, esta evidencia interna nos acerca, nos indica que quién está escribiendo la carta. Nos vamos a encontrar normalmente en las cartas de Pablo, que él se identifica como tal, como el que escribe. Ahora viene lo que es la evidencia externa, algo lo vimos la semana pasada, y los eruditos aceptan la paternidad paulina de esta epístola. No obstante, algunos dicen que si bien es Pablo es el que escribe,
no es solo una carta, sino serían tres, y eso ya lo vimos la semana pasada, que una del capítulo 4 del 10 al 20 está el acuse de recibo de la ofrenda que ellos levantaron para él. También está la carta suave en donde confirma a la comunidad su tenor de vida, los anima, los felicita por cómo están viviendo, y en la carta polémica en donde ya él entra a advertir que tengan cuidado contra los judaizantes, aquellos que quieren a incluir en su práctica de devoción diaria las costumbres judaicas. Pero Barclay también, que es el que está haciendo este comentario, dice que no hay necesidad de dividir la carta en 3.1 y 3.2 por las siguientes razones. En el caso de que hay otros también que han mencionado otra división. Dice, cuando Pablo está dictando la carta, lo más seguro es que le llegaron noticias recientes de problemas en Filipos. Inmediatamente interrumpió su línea de pensamiento para salirle al paso a la nueva situación. Esto es lo que es interesante, si bien los críticos que dicen que no es una carta, sino son varias, interesante porque cuando Pablo está escribiendo estas cartas, mm, normalmente él está recibiendo informaciones, reportes de lo que está sucediendo en otros lados, y él prácticamente cambia de tema, pero después lo vuelve a retomar. Entonces, no es que sean cartas distintas, sino que él va recordando, o en la medida de la información que se le va entregando, él va abordando. Porque no nos olvidemos algo que dijo por ahí un comentarista, que nosotros en el caso de las cartas Paulina o las Petrina o las Juanina, nosotros tenemos respuestas a preguntas que la iglesia está enviando, que está teniendo, a problemas que la iglesia está teniendo, y Pablo está respondiendo. Entonces, como son respuestas, podría parecer que son como varias cartas porque son varias respuestas o varios asuntos que él está tratando, pero Barclay dice que no debiera considerarse como varias cartas, sino que él va abordando y respondiendo en la medida que va recibiendo la información. Filipenses también dice que es una carta personal, que como tal no sigue el orden lógico de un tratado. En estos casos, por ejemplo, si lo traemos, hacemos la analogía al día de hoy, escribimos las cosas conforme se nos ocurren o conforme según nos preguntan. Por ejemplo, cuando estamos chateando con amigos, en la medida que ellos nos van, no sé si les ha pasado, pero de pronto ellos hacen una pregunta y uno intenta responder esa pregunta, pero inmediatamente empezó a hacer otras preguntas más o a hacer otros comentarios, entonces nuestra respuesta siempre llega como desfasada. Entonces, más o menos Barclay apunta por ese lado, que podría ser que nosotros escribimos las cosas conforme se nos ocurren, conforme se nos vayan trayendo a la mente o nos vayamos acordando. ¿Ok? De todos modos, esto uno puede abordarlo en los comentarios de Barclay o de Henriksen, que son muy interesantes para considerarlo en este caso. Entonces ahora vamos a lo que es nuestra epístola a los filipenses, que tiene este bosquejo, mayormente el prólogo epistolar, en donde nosotros tenemos todo lo que es el encabezamiento, todo lo que son los saludos, luego tenemos una división que son las noticias sobre el apóstol, donde ya lo veíamos nosotros, él anuncia de que está en prisión, pero que está muy contento y que está anheloso y ganoso de verle. La primera exhortación, donde encontramos aquí estos pasajes que son tan claves para nosotros, donde está el ejemplo de Cristo, el supremo ejemplo de Cristo. Está el primer final epistolar, con donde están mencionadas las noticias sobre Timoteo y Epafrodito, donde él agradece esta visita y también anuncia que los va a enviar. La segunda exhortación, donde él está mencionando aquí la atención que deben tener con los judaizantes. Y finalmente el segundo final epistolar, que es el agradecimiento por la ayuda que ellos le han brindado. Entonces nosotros podemos ver en un bosquejo que resulta de una exégesis, podemos ver que a simple vista podrían parecer 2 o 3 cartas, pero es una sola. Continuemos entonces. En el encabezamiento, que esto está dentro del prólogo epistolar, que va del 1 a capítulo 1 del 1 al 11, tenemos que el remitente es Pablo, ya lo mencionábamos antes, y Timoteo. Algunos dicen que
Timoteo no es el que está escribiendo derechamente, sino el que está agregando alguna de la información que Pablo en este momento está comentando. El destinatario, además de Timoteo, se incluye a la iglesia, a los obispos y a los diáconos. Si bien se habla de una carta a la iglesia solamente, pero se hace especial mención a los obispos y a los diáconos. Y es la bendición de entrada, que es la que normalmente ocupa nuestro querido apóstol Pablo para saludar. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa es como normalmente la bendición, por así decirlo, de entrada que se destaca en el apóstol Pablo. El exordio, que vendría siendo como el tema de lo que él está hablando, lo que va a considerar en las cartas, nosotros tenemos el elogio que él hace a los filipenses. Y ahí podríamos hacernos algunas preguntas. ¿Cuál es el tono de esta sección? Capítulo 1 del 3 al 11, si ustedes lo leen conmigo. Por ejemplo, dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es justo que yo sienta esto por todos ustedes, porque los llevo en el corazón, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes participan conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Cuál sería la respuesta? Por ejemplo, ¿cuál es el tono de esta sección y por qué da acciones de gracias Pablo? El apóstol habla en tono afectuoso y afable, mezclándose las acciones de gracias y súplica. El tono es afectuoso, él está hablando a sus queridos amados, a los que dice, me siento por todo porque los llevo en el corazón, tanto en mis prisiones, los lleva, dice, porque Dios me es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y se mezclan las cuestiones de gracias y súplica, en la medida que Él da gracias, pero también dice porque ustedes participan conmigo en estas prisiones. Los sentimientos que dominan la relación entre Pablo y los filipenses son, podríamos decir, son gozo, confianza, cariño y añoranza. Esos serían como los sentimientos que nosotros encontramos en la carta de Pablo a los filipenses. Gracias, viene la palabra harás, que es satisfacción, gusto, placer. Son las diferentes acepciones que nosotros podemos encontrar para esta palabra que está ocupando Pablo acá. Bondad, porque han manifestado bondad, la generosidad que ellos han manifestado. Y eso también, en este caso, a Pablo le produce satisfacción, pero también tiene que ver la gracia que los filipenses han manifestado hacia él, la bondad que han manifestado hacia él. La correspondencia refleja la tensión que implica el presente. Él está agradeciendo la bondad y todo en espera, dice, de la culminación de la parucía, que es el día del Señor, la fuerza que guía todos los pasos de la vida del apóstol. El garante del proceso es que Dios ha elegido a su pueblo en el 1 del 6 al 10. Él tiene la convicción de que todo lo que están haciendo está conforme a lo que Dios le ha demandado. Ahí en el versículo 10 dice: para que prueben lo mejor a fin de que sean sinceros y reprensibles para el día de Cristo, que es cuando Cristo se manifieste. Ellos serán, si ahora están siendo a través de las palabras de Pablo reconocidos, recompensados y amados, con cuanta mayor razón en la venida de Cristo. Él tiene la convicción, de que está convencido de la actitud que ellos tienen, que es cierta, que es verdadera, que ellos que es la bondad y el amor que ellos han manifestado hacia el apóstol Pablo es cierto y es verdadero. Él tiene la convicción de esto. Si seguimos acá, dice el que comenzó, el que inició la obra.
Ya, y esto aquí Pablo está haciendo alocución recuerden que nuestro apóstol Pablo se está moviendo en un mundo, en el mundo grecorromano, que tiene ciertas rituales, ciertas acciones, y normalmente él, como buen maestro, como buen rabino, al igual que nuestro gran maestro Jesucristo, él utiliza las cosas cotidianas, los elementos que para las personas son habituales, para entender una gran verdad. En este caso, él haciendo alusión a un ritual griego, el que comenzó la buena obra, ¿ya? En este caso la buena obra, bueno, agatos es noble, algo valioso, algo útil, es algo bello, es algo agradable, dice, la completará en el futuro, pero lo dice con certeza, lo dice completamente convencido de que así sucederá. En este caso, el elogio de los filipenses incluye una acción pasada, una acción presente y una acción futura. Dios hace que su amor vaya creciendo en conocimiento y sensibilidad hasta dar la plenitud de fruto de justicia en ese día del Mesías. Ese otro pensamiento que nosotros podríamos capturar de acuerdo a este pasaje. Si seguimos la vida cristiana, de acuerdo también este pensamiento dentro del prólogo epistolar, nosotros tenemos que dentro del elogio a los filipenses está que la vida cristiana es como un sacrificio a Dios. Ya lo mencionaba antes que Pablo hace mención de algunas de las acciones, rituales, actividades, fiestas que en el mundo greco-romano se celebraban para hacer más comprensible lo que él está enseñando. En este caso habla del inicio ritual en donde la antorcha encendida sobre el altar se sumergía frente al agua y la purificaba. Luego se esparcía sobre el pueblo y la víctima. La eufemia, en este caso, era el silencio sagrado que implicaba que el adorador estaba orando y la cesta de cebada estaba sobre la víctima. Y la epitelia, en este caso, sería la palabra utilizada para completar el ritual en donde está la total consagración. Entonces la vida cristiana es como un sacrificio a Dios, un sacrificio entendido como una consagración, como una dedicación a Dios. Que cada uno de ellos no solamente ha hecho un compromiso de palabra, así como Pablo ha hecho un compromiso de consagración a Dios, así también los filipenses los anima, les dice que ese es el tenor de la vida cristiana. Y la culminación de la transformación que ya actualmente experimenta el creyente es la gran transformación escatológica. Aquí igualmente está hablando de pasado, de presente y de futuro, porque está hablando de lo que sucedió antes, cuando, en este caso, por el inicio del ritual, fueron purificados nuestros corazones, como lo dice en otra carta Pablo, en donde el creyente entra en una nueva etapa, en una nueva vida, así también los filipenses experimentan esta transformación, pero la transformación completa y real y más cierta será en el día de Jesucristo, ya al final del tiempo. Ok, acá nosotros tenemos el bosquejo completo de nuestra epístola, con ya el detalle, lo que veíamos al principio era solamente las divisiones principales, pero ahora nosotros podríamos ir abordando cada una de las divisiones. Ya estábamos repasando lo que era el prólogo epistolar, también hemos revisado un poco las noticias sobre el apóstol, pero luego vamos a entrar a ver lo que es la primera exhortación, que es el ejemplo de Cristo, que eso va del 1.27 al 2.18. Y quiero detener si antes, porque este es como de esta sección, podríamos decir el capítulo 2 del verso 5 al 11 es el centro de la enseñanza de este pasaje. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
Por el contrario, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros vemos acá unas oraciones, lo que se ha denominado cuando uno realiza las exégesis, algunas cartas o algunos libros se habla de las oraciones subordinadas. ¿Qué es lo que se espera de los creyentes? En este caso, cuando Pablo está hablando a los filipenses en el capítulo 2 y habla sobre el sentir, habla sobre el supremo ejemplo de Jesucristo. Habla en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir? Y ahí ustedes lo pueden ver, que está en letras rojas, el que no estimó, que se despojó, que se hizo y se humilló. Eso es lo que se espera de nosotros en cierta medida. Porque ¿qué es lo que hizo Cristo Jesús? Él, siendo en forma de Dios, Él era igual a Dios, Él tomó la forma de siervo, estuvo en la condición de hombre y se hizo obediente hasta la muerte. Entonces, si fijan aquí, tenemos un tremendo sermón que podríamos ir casi por versículo, pero en este caso, ¿qué es lo que tiene que haber en nosotros? ¿Cuál es el sentir? No estimarnos superior a los demás, despojarnos a nosotros mismos, hacernos como Él y también humillarnos como Él lo hizo. Y ahí nosotros recién estaríamos entrando en lo que es imitar el ejemplo de Cristo. Y es como Pablo más adelante también lo menciona cuando dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Yo creo que estaba pensando en esto cuando lo escribió. Entonces ya estábamos viendo cuál es el sentir de Cristo, que si volvemos atrás es no estimar el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, se hizo siervo y se humilló. Y es lo que se espera que nosotros, que no estimemos, no nos estimemos a nosotros mismos como superiores, despojémonos de nosotros mismos, hagámonos siervos de los hombres y humillémonos. Incluso dice hasta la muerte y muerte de cruz. Es interesante como lo plantea. Ese es el sentir de Cristo. Es como si pudiéramos hacer esta reflexión. ¿Cómo estamos entendiendo la vida que Cristo nos moldeó? Haya pues en vosotros este sentir. Ya lo estábamos revisando nosotros. Ahora, ¿cuál es el supremo ejemplo de Cristo? Acá nosotros lo tenemos. Es persistir en pensar esto en vosotros que estuvo también en Cristo. Incluso este es persistir. No es solo una vez, sino persistir, insistir en este pensamiento. Siempre tiene que estar este pensamiento en ustedes, el que estuvo también en Cristo. Apremia la humildad como única forma de asegurar la unidad. Filipenses, por lo que podríamos extrapolar de la carta, estaban teniendo algunos problemas, de algunas divisiones, porque recuerden que más adelante también se hace mención a los judaizantes que estaban provocando algunas situaciones conflictivas, donde acá Pablo les dice, miren, sean conocidos ustedes por la humildad, por el considerarse no superiores, por el considerar a los demás como superiores, por humillarse y por estar dispuestos a ir hasta, en cierta manera, hasta la muerte. Es interesante porque acá Pablo hace el énfasis en que apremia la humildad como única forma de asegurar la unidad. Y este sentir es activo, o sea, significa que, como dice ahí, es persistir, insistir. Y eso tiene que ser con la intención, con propósito, meta, pensamiento, idea, sentimiento, proyecto, vivir, opinión. Que las diferentes acepciones de esta palabra tienen que ver que tiene que ser intencional, este sentir que había en Cristo, que Él lo hizo intencional. Así también nosotros debiéramos sentir del mismo modo. Es interesante que nos revisemos, lo reflexionemos y nos revisemos a la luz de este pasaje, cómo estamos viviendo la vida de Cristo, a la luz de Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Otro aspecto también que a considerar es la preexistencia de Cristo, y en Filipenses 2, versículo 6, donde leemos, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, el cual siendo en forma, parcho, describe que el hombre es en su esencia
describe lo que el hombre es en su esencia, sus características y capacidades innatas, incambiables e inalterables. También está referido a lo que las circunstancias, cambios o posibilidades no pueden cambiar. Y también morfe, que es la forma esencial de algo que jamás se altera, el cual siendo en forma de Dios, en esencia, es algo que Él no podía evitar dejar de ser, porque eso es inherente a Él. Si bien su externo, el esquema, que es la otra palabrita que se utiliza para acá en Filipenses, que es la tomando forma de siervo, se hizo semejante, en el versículo 7, semejante a los hombres, es semejante, el esquema tiene que ver con la cáscara, tiene que ver con todo lo que nosotros vemos de fuera, que es lo modificable, o nosotros tenemos, por lo adelantado de la ciencia, tenemos tanta cirugía para poder modificarnos el rostro, modificarnos nuestro cuerpo, pero eso es el esquema, es lo externo, la semejanza, pero lo intrínseco, la esencia, como dice, la forma de Dios, eso no es modificable. Y eso es lo que está hablando aquí. Y también está hablando de su divinidad, de su deidad, porque nos habla de que Él era desde antes, como se dice en el otro pasaje, antes de la fundación del mundo, Él ya estaba. Entonces, eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo a los filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no era un hombre bueno que tuvo a buen querer poder sacrificarse en favor de sus amigos, sino que Él era Dios. Primero Él era Dios. Y luego de eso, no solamente Él es Dios, y es Dios, sino que se despojó a sí mismo. Esto es el supremo despojamiento de Cristo. Él se despojó voluntariamente. Es un activo de que no, que es faciar, evacuar, desnudar, gastar, agotar, dejar vano. Eso se habla de la kenodoxia. Literalmente se hizo a sí mismo sin reputación, es decir, depuso los privilegios de su estatus divino. Pero es interesante, porque Él siendo lo que estábamos revisando, siendo Dios, dice que Él no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Y esto lo hace en forma intencional, lo hace en forma que solamente se entiende por el gran amor, que nosotros lo encontramos ahí en el famoso pasaje de Juan 3:16, y el gran amor con que Dios nos amó, que Él envió a Jesucristo. Aquí vemos la intención. De la única forma en que podríamos ser el hombre humano, podría ser la persona humana rescatada, es que uno perfecto, uno semejante a Él, pero distinto a Él, porque es Dios, podría entregar su vida y el acto del Calvario para redimirnos. Pero interesante porque Él se hizo a sí mismo sin reputación. Este pasaje, si bien ha traído algunas discusiones por los famosos kenotistas, que ellos dicen que Él se vació de todos sus atributos divinos, pero eso no es una exégesis correcta del pasaje. Nos habla de que Él viene desarrollando otro pensamiento, no está hablando sobre la divinidad y además está haciendo una apología de la divinidad, sino que en base a la humildad, al considerarse que era necesario que Él pudiera despojarse para poder salvarnos nosotros, ese es el pensamiento que se viene desarrollando. Entonces, el énfasis que nosotros tenemos acá no es en que si dejó de ser Dios o se le quitaron sus atributos divinos, sino que Él se hizo a sí mismo sin reputación. Él depuso todos sus privilegios de su estatus divino para alcanzarnos. Qué maravilloso, qué glorioso. Y tomó forma de siervo, así como dice también Lucas en el libro de Hechos u otros autores, lo que Jesús anduvo haciendo y enseñando. A mí eso lo encuentro fantástico, porque Él es Dios, pero Él se despojó de literalmente se hizo no respetable para poder acercarse a los que estaban en necesidad. Este es uno de los pasajes fantásticos, geniales, cuando Él está entrando a la ciudad de Naín y ve a la viuda que está llorosa porque tiene a su hijo que se ha muerto y ella va a quedar en la total desolación, porque ¿quién le iba a cuidar de ella? Pero Jesús
Él está proclamando el Evangelio, él está llevando el Evangelio a los demás, pero él no se olvida que una de las razones por la que está acá en la tierra es servir a los demás. Y él, al tomar esta forma de siervo, se hace cargo de cada una de las necesidades de los que le rodean. Qué glorioso. Esto nos lleva también a reflexionar cómo estamos nosotros viviendo la vida de Cristo, porque una puede ser la adoración y la alabanza que nosotros le damos cuando estamos en la comunidad, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos con los hermanos, pero la otra adoración, que es la que de pronto a veces nos falla, es esta, el servicio a los demás, que en nuestro maestro era fantástico, era genial. Uh, Él vino a hacer, aquí está ocupando este verbo, el ginomai, que Él vino a hacer que esto venga, que esto se suceda. Aquí vemos la intencionalidad. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya nosotros lo vemos ahí cuando leemos el, en el huerto de Getsemaní, donde él está compungido, él está sentido, él está sintiendo toda esta agonía que ya pronto viene y en donde ora el Padre, pero él dice que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces aquí toda la vida que está mencionando Pablo aquí en el caso de en la epístola a los filipenses en relación al ejemplo de Cristo, es que todo lo hace intencional. Y de esa misma forma, yo les invito, estimados alumnos, a que también hagan la misma reflexión hacia nosotros, de que si nosotros lo hacemos también en forma intencional, obedecemos en forma intencional, no por una cosa nuestra, sino porque eso es lo que se nos está demandando y lo estamos haciendo consciente, aunque probablemente no vayamos a ir a una muerte de cruz así tan cruel como la que sufrió nuestro maestro, pero sí probablemente a una muerte social o a una muerte de nuestros querer, de nuestros sueños. Muy interesante reflexionar en este punto. La buena nueva y paradoja por excelencia, ¿cuál es esta? Que ahora se instala, y que le complicó a los fariseos y que al mundo que Pablo está hablando, aquí en este caso a la carta a los filipenses, a los que están ahí, que también ahí encuentran a los judaizantes, la paradoja es que el Hijo de Dios, hecho hombre, quien en su muerte nos da vida. Que la paradoja es que la muerte produzca vida. Esa es la gran paradoja, pero es lo que hace nuestro maestro. El amado del Padre ha sido rechazado y su rechazo hizo realidad nuestra acogida. Interesante, porque por un lado la muerte engendra vida y el rechazo es acogida. Qué genial, qué maravilloso. No es de deleitarse, queridos amigos, cuando uno lee la palabra, lee la escritura, como los que no tenían esperanza ahora tienen esperanza. En la muerte de Cristo, como el lugar de condenación pública del pecado en el mundo, Dios encuentra al hombre pecador. Allí debe encontrarse a sí mismo el hombre como pecador y exclusivamente desde allí acogiendo el juicio. Lo que está en juego es acoger la existencia como gracia y devolverla en gratitud. Eso es el mensaje de Filipenses capítulo 2 del 5 al 11. Es acoger la existencia como gracia y devolverla en gratitud. Ese es el sentir de lo que está hablando Cristo. Ese es el sentir de Cristo ahí en Filipenses, y que Pablo muy bien lo había entendido. Ahora, finalmente dice, la muerte de Jesús no acontece como un hecho casual, es decir, como el resultado de una serie de circunstancias fortuitas. La muerte de Jesús es más bien la planificación de su cercanía con el Padre y con los pecadores, tal como lo mostró durante su vida. Realmente se trata de una autodonación de Dios a los hombres. Queridos alumnos, estamos terminando esta segunda clase y hemos revisado algunos pasajes que les invito a hacer la reflexión, les invito a considerar, y lo mismo ustedes, había una tarea que debían realizar, un ejercicio, que era revisar el etos, cuál es la ética con la cual nosotros nos conducimos en esta sociedad. ¿Cuál es la ética a la luz de la escritura en la cual nosotros debemos conducirnos? ¿Cuál era la ética del maestro? ¿Cuál es la ética de Pablo? ¿Cuál es la ética de nosotros? Les animo a que puedan releer estos pasajes del capítulo 1 y capítulo 2 de Filipenses y hacer esta reflexión interna y considerar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Nos vemos la próxima semana.
y espero que les vaya muy bien en sus tareas, en sus ejercicios, ya lo estaré revisando. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna consulta, la pueden realizar ya sea a través del set virtual o en mi correo electrónico. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.